Muy bien, mi pequeño sirviente, listo para perfeccionarte. Adelante, no me importa, la verdad a mí me da igual lo que me pase. Oh, me aburre que no pidas piedad, súplicas, aunque viendo por tu tono hay algo que escondes, o al menos no preguntes qué haces acá. ¿Crees que esto me dé miedo? Prefiero 1000 veces estar acá que volver a la Tierra. Vaya, parece que nadie te importa en la Tierra. Bien, antes de que te conviertas en uno de mis sirvientes, me gustaría saber cómo era tu vida antes de que no vuelvas a recordar nada. Bien, supongo que no tengo otra opción. ¿Verdad? ¿Alguna vez te has sentido tan ignorado en tu miserable vida? Duele más cuando los fantasmas no son monstruos, sino personas que alguna vez te sonrieron. En la universidad tenía, ¿cómo decirlo?, un grupo. Éramos como 20 personas. No era tan unido o comunicativo del grupo, pero me hacían sentir parte de algo. Al menos eso pensaba. Hasta que empecé a notar, cuando intentaba hablar con el grupo, pero siempre era ignorado, o cuando cómo reían entre ellos sin invitarme el chiste. Cómo las salidas se hacían sin avisarme en el grupo. Y uno por uno, se fueron apagando en mi vida, como luces que no querían que las mirara. Pero había un lugar que todavía me hacía sentir vivo, el stand de Just Dance. Cada vez que había un torneo en cualquier evento, yo iba. No importaba si debía hacer cosas, si estaba lloviendo o si me dolía el cuerpo. Siempre me divertía. Era ridículo, ¿no? Bailar, ya sea solo alrededor de personas desconocidas frente a una pantalla, me hacía sentir más acompañado que con las personas que consideraba amigos. Ah, y él. Él estaba lejos. Su nombre era Ángel. Lo conocí en Instagram cuando iba cuarto de secundaria. Fui yo quien comenzó esa amistad cuando hablé con él por una historia que había subido el de la artista Katy Perry. Me había respondido que sí me gustaba la artista y respondí que sí, y de ahí comenzó una amistad. Y desde ese día, no sé, empecé a esperarlo. Nunca me atrevía a hacer llamadas con esa persona. Pero lo sentía cerca. Como si sus palabras pudieran tocarme a través de la pantalla. Fue el primero que me hizo sentir que importaba. Que alguien me veía. Y sí, me enamoré de él. Aunque nunca se lo dije directamente. Me daba miedo. Miedo a perder incluso eso, que nuestra amistad se termine y me quedé solo otra vez. Ese día era mi cumpleaños. Cumplía 22 años. Decidí hacerlo todo especial. Yo había preparado todo. Decoré el departamento una semana antes, mandé las invitaciones por WhatsApp con tiempo, preparé snacks, coloqué globos en las paredes y elegí buena música. Incluso me animé a poner un globo con mi nombre con ilusión. Esperaba que con esta fiesta pueda reforzar los vínculos de amistad con mis amigos. Porque siempre fui tan ingenuo. Ya habían pasado como 2 horas que la fiesta comenzó, pero nadie había llegado. Revisé en mi teléfono el grupo y pude ver que todos estaban en línea. Pero nadie respondía. Hasta que uno puso: Penny, justo hoy tengo que cuidar a mi primito, lo siento. Diego, me duele un poco la panza, mejor me quedo en casa hoy, jeje. Catalina, estoy en modo antisocial esta semana, sorry. Harry, tengo que estudiar una banda, ya saben cómo es. Diana, me invitaron a un cumpleaños familiar de último momento, mala suerte. Uno por uno, caían como gotas vacías. Hasta que vi la historia de Catalina, una de ellas subió una foto de ella con el resto en un bar lleno de luces, tragos y risas, y todos ellos estaban ahí y Catalina había escrito lo siguiente. Con la mejor gente, #noche perfecta. El estómago se me dio vuelta. Me ardía la garganta. Pero esta vez no lloré. Agarré el celular con fuerza, y escribí. Temblando. Pero sin borrar nada. Gracias por ignorarme. Gracias por demostrarme que nunca fui parte de nada. Me rompí el alma organizando esto. Les hablé, los invité con ilusión. Pero prefirieron mentirme e irse todos juntos a un bar sin mí. Espero que al menos esta noche rían lo suficiente como para olvidar que apuñalaron a alguien que confiaba en ustedes. Lo envié. Silencio. Hasta que empezaron a llegar los mensajes. Pero no eran disculpas. Lenny, dramático como siempre. Por algo nadie te quiere cerca.
Mariano, flaco, te lo digo de frente, nunca fuiste nuestro amigo. Te tolerábamos. Punto. Penny, si hubieras dejado de ser tan raro, capaz alguien te quería. No sos agradable. Catalina, ir a tu fiesta era una pérdida de tiempo. Sos un intento constante de llamar la atención. Jonathan, ¿sabes qué es triste? Que sigas creyendo que te queríamos. Uno tras otro. Palabras como cuchillos, que no me cortaban la piel, sino el alma. Me quedé paralizado. Leyendo una y otra vez aquellas palabras, en eso sentí algo caliente bajar por mis mejillas. No podía ni respirar. Simplemente me quedé sentado mirando la pantalla y recién entonces me di cuenta de que estaba llorando. Apagué el celular y me levanté y miré a mi alrededor. Las decoraciones, la comida, las bebidas y los globos. Todo aquello que había preparado durante días. Todo aquello que había hecho con paciencia y cariño. Y de repente ya no podía soportar verlo y agarré un cuchillo de la cocina, me acerqué al globo que tenía mi nombre y con un grito moví mi muñeca y lo atravesé de un golpe. La explosión resonó por todo el departamento. Después vino otro, y otro y otro más. No sé cuánto tiempo pasé destruyendo cosas. Solo recuerdo lanzar adornos contra la pared, tirar vasos, romper las decoraciones, arrancar las cintas, me sentí como la novia cuando la dejaron en el altar por segunda vez, destruí todo lo que me esforcé para tener un feliz cumpleaños y algo que me sorprendió que los vecinos no hayan oído las cosas romperse o mis gritos al finalizar toda esa destrucción, terminé sentado en el suelo rodeado de restos de decoración, pedazos de globos y comida que ya nadie iba a comer. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, quizás minutos o quizás una hora. Y en ese mar de odio 2 mensajes me llegaron, distintos. Vanessa, hey, perdón por escribirte a esta hora. Estaba descansando porque sigo en cama. Al igual que el resto como Claudio, Jerome y Fabricio. Igual te mandamos un abrazo gigante. Feliz cumple, loco. Te debemos unas rondas de baile y por otro mensaje que me dejaría ver que cuando las personas que más necesitas a tu lado no están cerca de ti. Ángel, hola Arturo, ¿cómo estás? Te escribía para desearte un feliz cumpleaños, de verdad. Te deseo lo mejor, amigo. No aguanté más. Y lloré. Hubiera deseado en ese momento tener a mis padres a mi lado, para darme apoyo y al menos estar con ellos en mi día especial, pero lastimosamente ya no se encontraban conmigo. Creí que al momento de perderlos, al tener mis amigos los iba a considerar como mi segunda familia también, pero tuve que pasar por ese humillante momento. Solo cerré mis ojos y dije lo siguiente en un susurro: solo dame la oportunidad de poder hacer sus vidas en un maldito infierno. Después de decir eso decidí acostarme en mi cama, mientras seguía llorando y en eso seguía llorando hasta quedarme dormido en mi cama. Pasaron unas 2 horas. En eso, me despertó un ruido que provenía del living, en eso me levanté de la cama y ver qué pasaba en eso, al llegar vi que era la televisión encendida sola, algo que me sorprendió. En eso la apagué y quería volver a dormir. En eso la tele se vuelve a prenderse, en eso se pone en estática, en eso en vez de aparecer el logo de la televisión, solo salía la palabra Witch. En eso, veo cómo se abría el juego. Podía ver el menú del juego, pero en vez del tema musical, solo podía escuchar susurros y llantos. El fondo era un negro profundo para luego aparecer estática. En ese momento pude ver cómo aparecía la cinemática que aparece al final de Caneda, donde Night Swan infecta a Disco Ball con la niebla púrpura. En eso ella sonríe y lo que más me sorprendió es que ella habló y dijo lo siguiente: espero que te guste tu regalo. En eso manda a Disco Ball hacia enfrente de la pantalla y sorprendentemente había salido de la pantalla, cayendo al suelo cerca de mis pies, mientras trataba de entender qué demonios acababa de pasar. En eso decidí tomarla y verla mejor. En eso veo a Disco Ball encenderse, en eso él muestra una perturbadora cara proyectándose, en eso sentí como me quemaba las manos y sintiendo una fuerza arrastrándome hacia la pantalla que me envolvió en una densa nube negra y morada alrededor de mi cuerpo mientras solo podía
eso me desperté, no sabía dónde estaba. Parecía en un callejón de un barrio que me daba miedo, me levanté y pude sentir la presencia de varias personas mirándome, vi mis manos y me quedé impresionado porque eran blancas. Lo siguiente que recuerdo fue un dolor horrible como si cada hueso de mi cuerpo hubiera sido aplastado en ese momento, me paré y ver dónde estaba y pude reconocer que estaba en la ciudad de Cygnus en Eternix, rápidamente no podía creer que estaba dentro del juego literalmente. En eso veo a la gente que empezaban a correr como si huyeran de algo rápidamente logré meterme en un conducto de ventilación, y pude observar que varios soldados de Night Swan que andaban por las calles y a los que encontraban automáticamente los mataban y abrían un portal por debajo haciendo que el cuerpo caigan, no lo podía creer, estaba traumado por ver esa escena, intenté aguantar para poder salir y encontrar una forma de salir del juego. Pasaron como 20 minutos y pude ver que ya no había soldados alrededor y rápido salí de mi escondite y revisando que no haya nadie y comencé a correr por las calles de esta ciudad con miedo y desesperación, solo quería que esto solo sea una maldita pesadilla, en eso logré llegar a lo que parecía la cima, pude ver los horizontes de Eternix, donde pude ver las múltiples fábricas que recuerdo que aparecían en Darkest Tower, a lo lejos pude ver la torre del cisne, rápidamente estaba buscando una manera de volver a la tierra, en eso pensé en alguien que posiblemente podría ayudarme y ese alguien era Wanderlust, el viajero Oceanova, en eso estaba pensando cómo salir de este maldito planeta, cuando veo una luz rosa detrás de mí, y rápido volteo y eran muchos soldados, rápido intenté escapar en eso dos de los soldados me agarraron de los brazos inmovilizándome y uno de ellos me dijo lo siguiente, si eres bueno escondiéndote pero tu suerte se acabó, la reina quiere verte. En eso siento un golpe por detrás desmayándome en ese momento. Todo me daba vueltas, escuchaba voces, pasos y susurros. Algo metálico arrastrándose por el suelo y entonces me desperté, lo primero que sentí fue frío. Un frío insoportable. Intenté moverme. No pude. Miré hacia abajo. Mis muñecas estaban atrapadas. No por cadenas normales. Aquello parecía una especie de sustancia negra cristalizada. La misma oscuridad que había visto antes de ser arrastrado al televisor. Se retorcía lentamente alrededor de mis brazos y piernas. Intenté liberarme pero fue inútil. Mientras más fuerza hacía, más se apretaban. Fue entonces cuando recordé algo, seguro que esto debe ser Dark Flow, pensaba en mi cabeza. Aquella sustancia corruptora del universo de Just Dance. El corazón comenzó a acelerarse. No podía ser. Levanté la vista. La celda era enorme. Las paredes estaban cubiertas por los símbolos morados que recordaba verlos en los mapas, en eso veo la puerta parecía hecha completamente de metal negro. Fue entonces cuando escuché unos pasos acercándose. La puerta se abrió. Y varios soldados entraron. A pesar de que solo era una máscara, me daba mucho miedo, apenas pude ver sus ojos y eran unos ojos perturbadores, ojos completamente vacíos. Uno de ellos se acercó y tocó mis cadenas y estas comenzaron a desaparecer lentamente. La reina desea verte, dijo uno de los soldados, pero aquella voz no sonó humana. No tuve tiempo de responder cuando me sujetaron por los brazos y comenzaron a llevarme por los pasillos. Mientras avanzábamos empecé a reconocer cosas. Las columnas, portales abriéndose y cerrándose y varios soldados entrando y saliendo de ellos. Entonces lo entendí porque había visto aquel lugar antes, muchas veces durante horas, en vídeos, en partidas y en el propio juego, estaba en el salón del trono dorado oscuro, el escenario de Witch. En ese momento sentí un nudo en el estómago, realmente estaba allí. La sala era gigantesca, mucho más de lo que parecía en el juego. Allí sentada estaba Night Swan, observando y esperando mi llegada.
Algo me llamó mi atención y eran algunas jaulas, 7 enormes jaulas suspendidas sobre la sala, colgaban desde las alturas oscilando lentamente. Intentaba ver qué había dentro, pero la distancia era demasiado grande. En eso volteó a ver a Night Swan y ella sonrió. Bienvenido, Alonso. No respondí. Debes sentirte confundido. Déjame explicarte tu nuevo propósito. Aquellas palabras hicieron que me recorriera un escalofrío. Ya conocía ese tono. No. Ella arqueó una ceja. No. Sé quién eres, sé lo que haces. Y sé cómo terminará esto. Le respondí. La sonrisa de Night Swan se amplió. ¿De verdad? Dijo ella sin miedo de que lo que dije tuviera la razón. Sí. Wanderlust va a detenerte igual que será, Bresciana, Miali y Yagros. Todos ellos te van a detener y lograrán hacer que vuelva a mi mundo lejos de este juego. Por un instante Night Swan permaneció inmóvil. Luego soltó una risa que me hizo sentir incómodo de inmediato. ¿Estás seguro? Me dijo ella. Mi garganta se secó. ¿Qué? La verdad no entendía a qué se refería. En eso Night Swan levantó lentamente una mano, chasqueó los dedos y el sonido resonó por toda la sala. Las cadenas que sostenían las 7 jaulas se rompieron al mismo tiempo y las estructuras descendieron violentamente golpeando el suelo con un estruendo ensordecedor cuando finalmente pude ver su contenido. Sentí que el mundo se detenía. No podía ser. Dentro de las jaulas estaban ellos. Será, Bresciana, Miali, Wanderlust, Yagros, el viajero y Sianova. Y estaban muertos. Su estructura esquelética estaban expuestas. Carecían de su piel y músculos en los torsos, dejando ver las costillas y la columna vertebral en cada cuerpo. Sus cabezas estaban descarnadas. Los rostros prácticamente eran cráneos expuestos, sin sus ojos solo eran cuencas oculares, vacías y completamente oscuras. Los tejidos descompuestos pude observar restos de piel marchita y carne en tonos rojizos pegados a los huesos de las piernas y brazos. Lo que quedaba estaban colgados de cadenas de Dark Flow. Mi respiración se volvió errática, no podía apartar la vista, no podía separar mis miradas hacia lo que quedaba de los héroes, no podía creer lo que estaba viendo. Y entonces escuché nuevamente la voz de Night Swan. Esta vez mucho más cerca. Ahora dime, Alonso. ¿Quién exactamente va a detenerme? Antes me gustaría mostrarte algo. En eso Night Swan con su magia encantó el agua, y el reflejo pude observar un bar. En eso me di cuenta que era el bar, donde aún seguían a los que llamaba amigos. Podía ver que aún seguían disfrutando sus miserables vidas. Solo podía verlos tan felices en sus malditas sonrisas. En eso escucho a Night Swan decir lo siguiente. Al parecer no somos tan diferentes a los dos. Nos traicionó las personas más importantes de nuestras vidas. En eso volteó y le preguntó a qué se refería. En eso Night Swan cambió el reflejo. Pude ver a una niña. En ese momento Night Swan me contó algo que al menos pude entender por qué ella decidió quedarse dentro del juego en vez de volver a la Tierra. Como bien saben todos, antes de que me conocieran como Night Swan, mi nombre era Leda. Fui alguna vez una humana, viví en la Tierra pero mi vida no había sido contada por completo en el juego. Desde que era niña, mi sueño siempre había sido convertirme en la mejor bailarina posible. Pero los sueños son cosas curiosas, Alonso. Cuando más deseas algo, más daño pueden hacerte. Mi padre era un hombre abusador conmigo y mi madre, aquella maldita mujer, dejaba que me haga de todo ese hombre, ya que para ella fui solo la desgracia que arruinó su vida. Cada día escuchaba los insultos y los golpes, pero había algo que era mi refugio en ese maldito infierno, y era un libro del Lago de los Cisnes. Cada vez que leía ese libro podía imaginar bailando en un gran escenario. Mientras bailaba oía los aplausos. Desde ese día fue mi sueño en ser una bailarina y poder interpretar al Cisne Blanco.
Pasaron los años y al momento de cumplir los 18 años, decidí irme de mi casa alejándome de esos humanos. Pensé que ahora podría cumplir mis sueños, pero me equivoqué. En eso intenté convertirme en bailarina. Entrené, practiqué y lo di todo. Pero en cada casting era rechazada según ellos por falta de experiencia. Esos malditos no saben cómo me esforzaba en poder cumplir mis sueños. En eso decidí tomarme un descanso de presentarme en varios castings, mientras seguía en la academia de baile donde seguía practicando. Un día estaba en mi casa, decidí jugar un rato al Just Dance, pero pasó algo que al final debo agradecer, ya que por eso pude llegar a donde estoy ahora. Esa persona era el viajero que había aparecido en mi pantalla junto a su bola disco. Decidí acercarme a la televisión. En eso veo al viajero ofreciéndome a entrar al juego. En eso su bola disco había logrado atravesar la pantalla. Yo con curiosidad y asombro acercaba mi mano a la bola disco. En eso sentí una fuerza comenzando a sacudirme. En eso fui transportada al Danceverse. Estaba con el viajero en su observatorio espacial. En eso habíamos comenzado a bailar. Mientras bailábamos me mostró varios universos y me mostró que yo tenía la capacidad de poder abrir portales, y pude abrir un portal, cosa que lo sorprendió. Tras terminar nuestro baile, el viajero abrió un portal a la Tierra, pero decidí cerrarlo porque comprendí que la Tierra era insignificante para mí y que había algo mucho más grande esperándome aquí. Por eso decidí quedarme con él y ser su aprendiz, y aparte de que por primera vez me enamoré de alguien. Fue la mejor decisión de mi vida. Al principio pensé que era diferente, pensé que él realmente me valoraba. Pensaba que le importaba. ¡Qué estúpida fui! Pasaron meses y cada vez mejoraban mis habilidades, pero al viajero empezó a interesar otros Danceverse, y aparte de conocer más la Tierra, en eso me di cuenta que él era igual que ellos. Había abandonado mi mundo por él, y ni siquiera parecía notarlo y ni siquiera parecía recordar que yo existía. Entonces conocí a alguien mejor. Cygnus. Él sí me escuchó, me entendió, y él vio algo en mí. Como sabrás, fue él quien me mostró el futuro, las visiones, las figuras transformadas por el Dark Flow, el ejército y de cómo me veía de poderosa. Yo sabía que todo lo que debía sacrificar, pero era poder, algo no se podía comparar con simple ballet. Entonces lo acepté. El Dark Flow apareció, cubriéndome, y poco a poco dejaba de existir día tras día y me volvía en algo peor. Y así logré poco a poco mejorar más mis habilidades, y poco a poco construí mi ejército, viajando a cada Danceverse y cada los transformaba en mi ejército. Y como sabes, pasó lo que ocurrió en el modo historia entra a los Danceverse y baila con el cisne, pero lo que nadie sabía es que tras eso, solo fue parte de mi gran éxito. Una vez que llegué a Eternix fui a la oficina de Cygnus, quien había creado una máquina, una especie de rayo, donde usaríamos el flow de cada uno de ellos. Solo faltaba el del viajero y de Cianova. En eso Cygnus activó la máquina y lo logró extraerles todo el flow de ellos y fue almacenado en la máquina. Sus cuerpos eran solo cascarones vacíos. En eso le dije a Cygnus que los encierre en jaulas especiales, que me tomé el atrevimiento de crearlas para nuestros invitados, y fueron encerrados. Pude observar cómo de a poco lo que quedaba se pudren lentamente. En eso ordené a uno de mis soldados que preparen el rayo, ya que causaremos mucho caos en el camino. En eso abrí un portal hacia el espacio donde mi objetivo era acabar con los reyes. No sabes lo que fue, debiste escuchar los gritos, las explosiones, el caos era música para mis oídos. En eso logramos llegar al observatorio donde estaba el viajero y de Cianova. Les ordené que se rindan, pero ellos se opusieron. En eso le ordené a Cygnus que muestre la jaula donde estaba encerrado Wanderlust, y no sabes sus expresiones, ver a su hijo ya casi sin color, acostado, su piel se empezaba a descomponerse, estaban aterrados, incluso Cygnus estaba sorprendido. En eso me pregunta aterrado qué le hice a la máquina, ya que solo debía extraerle el flow nada más. En eso le contesté:
Debía prevenir un error al momento que esos inútiles héroes vaya a detener mis planes, y que si no le gustaba podía unirse con ellos ya que solo fue un peón en mis planes, aunque le agradecí por mostrarme el camino a mi destino. En eso chasqué mis dedos y varios soldados llegaron inmovilizando tanto al viajero, Ciano Vallafinus mirándome con una cara dolida. En eso uno de mis soldados apuntó el rayo, y mis últimas palabras a ellos fue: prometo ser una buena gobernante aquí como pronto seré en la tierra, y el rayo fue disparado a ellos antes de que fulminen por completo. Cygnus me dijo: te amo mi querida Leda, y cayeron los cuerpos ya sin vida de ellos. Me quedé consternada por la confesión de Cygnus, pero sabía que solo lo dijo para que tuviera piedad por él, pero no se la iba a dar a ese traidor. Solo quedaba mi hijo Jack Ross, pero sabía que sería fácil extraerle su flor a ese bastardo, que resultó también otro traidor más y una decepción para mí. Incluso después de una semana de esto, él se atrevió a intentar detenerme, pero terminó igual que sus amigos siendo solo un cuerpo vacío. Y ahora que nadie podría detenerme, seguí gobernando cada Damsverse, capturando coaches y convirtiéndolos en mis soldados. Y eso fue lo que me mostró a través del reflejo del agua. En eso desaparece el reflejo volviendo a ser agua común y corriente. No podía creer lo que Night Swan me había mostrado, no lo podía creer. En eso comentó que decidió conservar los cuerpos como sus trofeos menos en el Cygnus, ya que decidió que se hundiera en el mar, aunque la verdad me dio pena lo que ella pasó desde que era niña hasta su adultez. Sabía que también los suyos la lastimaron y la traicionaron, igual que a mí. En eso unos soldados me inmovilizaron y me llevaron de vuelta a la celda donde estaba, mientras oía a Night Swan decir que pronto sabrá cuál sería mi castigo. En eso me llevaron a la celda donde estaba. En eso un soldado creó de vuelta las cadenas, amarrándome, y se fueron cerrando la puerta. Solo podía llorar anhelando mi libertad y volver a la tierra, pero en eso recordé lo que Night Swan había reflejado en el agua. Recordé de mis supuestos amigos felices, disfrutando, y en eso entendí que aunque sepan dónde estoy, seguro que no harán nada ya que nunca les importe. Mamá. Papá. Ojalá siguieran aquí, pero ustedes se fueron hace tanto que ya no queda nadie que pueda encontrarme. Y tú, Ángel, tú ni siquiera sabes que estoy encerrado en un juego. Ja, qué irónico, ¿no? Pasé tanto tiempo buscando el momento perfecto para decirte cuánto te amaba, y ahora ese momento nunca llegará. Pero está bien, de verdad. Solo espero que seas feliz. Que conozcas a alguien que pueda darte todo lo que yo ya no podré. Alguien que te abrace cuando tengas miedo, que celebre tus alegrías y que te ame y te apoye incluso más de lo que yo fui capaz de hacerlo en silencio. No me esperes, sigue adelante. Vive por los dos. Una leve sonrisa tembló en mis labios, sincera pero rota. Cierro mis ojos mientras las cadenas me quemaban poco mis muñecas. Mis labios comenzaron a temblar y las lágrimas volvieron a caer por mis mejillas. Bajé mi cabeza, derrotado, aceptando que prefería estar aquí que volver a la tierra. Y eso fue lo que pasó, y la verdad, ya no me interesa volver a la tierra, solo quiero ver a esos malditos que sufran de las peores maneras posibles. Vaya, me sorprende mucho lo que te pasó, y déjame decirte algo. Mientras pensaba en tu destino, vi en vos un buen potencial y deseos de venganza, y creo que erías más útil de mi lado mejor de lo que fue Cygnus. Así que dime, Alonso, ¿quieres ser mi mano derecha en seguir conquistando los otros Damsverse y pronto la tierra, y poder vengarte de todas esas personas que te hicieron sentir mal, torturándolas de todas las formas más creativas que tú quieras?
Acepto. Entonces bienvenido al ejército, mi querida novia. Vaya que noche, jejeje. Mamá, papá, ya volví. Mamá, papá están aquí. Hermanita. Qué raro. Que no están. Seguro que salieron un rato. Espera, ¿qué es ese ruido? Pero qué demonios. Alonso. No, 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 no. Última hora, una noticia estremecedora ha sacudido a la ciudad. Las autoridades han confirmado el hallazgo de 13 cuerpos sin vida en circunstancias que, hasta el momento, siguen sin explicación. Según los primeros informes, todas las víctimas presentan características similares. Sus ojos habían sido retirados, dejando únicamente las cuencas vacías, mientras que sus abdómenes presentaban heridas de extrema gravedad que dejaban sus órganos internos expuestos. Pero hay un detalle que ha llamado especialmente la atención de los investigadores. Junto a cada uno de los cuerpos, fue encontrada una rosa de color rosado. La policía todavía no ha logrado determinar la identidad del responsable ni establecer un posible motivo para estos asesinatos. Por el momento, las autoridades continúan trabajando en la escena y analizando todas las evidencias disponibles. Seguiremos informando a medida que surjan nuevas pistas. Mientras tanto, las autoridades han pedido a la población mantenerse alerta y colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar al responsable de estos horribles crímenes. Será